Ajá, ¿dónde nació eso de que Dios levantara profetas o que por medio de los profetas dan un mensaje para su pueblo? ¿De dónde nació eso? En Éxodo y con Moisés. En Éxodo y con Moisés. Bien, hermanos. ¿Qué más recuerdan? Que una de las razones es que por eso Dios pone a profetas, porque Él, si nosotros quisiéramos hablar con Él, no podríamos, porque una de las cosas que en primera nadie lo ha visto y no lo verá jamás. Y si lo viéramos o lo escucháramos, pues no lo aguantaríamos, el pecado que tenemos nos mataría. Vimos que obviamente Dios por eso nada más alcanzó a darles 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, porque el pueblo no soportó el hablar a Dios. Pero eran 613. De los 613 mandamientos que les iba a dar de forma hablada, solamente les dio 10 porque el pueblo no pudo soportar los 613 mandamientos audibles. Que Dios estaba hablando ahí. La gente dice, ¿qué le dijo a Moisés? Estamos espantados. Mejor ven tu hijo con Dios y todo lo que te diga no lo haces saber a nosotros. Porque no soportamos la voz de Dios. Que se fueron lejos porque no soportaban la voz de Dios. Imagínense de los 613 mandamientos que les iba a dar de la forma audible. No pudieron, no aguantaron, por eso nomás les dio 10. Los demás ya se las dio Moisés y Moisés se los hizo saber al pueblo. Todo eso tenemos que conocerlo, hermanos. Hay los iguales son los hermanos. ¿Cuál está vigente hoy? De servicio. ¿Cuáles son los problemas de servicio hoy en día, hermanos? Todos aquellos que predicamos la palabra que tienes allá revelada. Esos son esos profetas de servicio. ¿Profetas de oficio existen hoy? No. ¿Esos cuándo existieron, hermano? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento con un propósito especial. ¿Para qué levantó Dios profetas, hermanos? Para hablar a su gente. ¿De qué le iba a hablar a su pueblo? Palabra. Sobre el mensaje vivo, la palabra viva, que es Cristo. Por eso es que Hebreos capítulo 13, hermanos, vemos que la carta no inicia en una forma con saludo, sino que inicia con ¿qué? Directamente el mensaje central, que es Cristo. Si no han leído Hebreos capítulo 1, el verso 1 al verso 4, inicia hablando directamente con la revelación de los que los antiguos, no lo vemos en la gráfica, que en el Antiguo Testamento Dios fue hablando de muchas formas y de muchas maneras. ¿Sí? Lo hizo por base de ángeles, profetas, ¿qué más? Cristofanías. Entonces, todos esos traían o anunciaban el mensaje que habla Hebreos capítulo 1. Porque Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy lo hace a través de Jesucristo. Y ya vimos que ahí en el interlineal, en el trineal griego dice en Hijo. Nuestras traducciones tienen por el Hijo, pero lo correcto es el Hijo. ¿Sí? Y todo lo que anunciaba el Antiguo Testamento, todo anunciaba a Cristo, hermanos. La revelación perfecta, el clímax perfecto. Por eso, hermanos, tú como cristiano y yo como cristiano hoy en día, no necesitas agregarle nada a la gracia, hermanos, solo necesitas a Cristo. Si tú dices, yo le voy a agregar algo a la gracia, sea 1%, ya no es por gracia. No hoy nada más es por gracia en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Todas las otras formas eran solamente la sombra de Cristo Jesús. ¿Sí? Porque hoy muchos en día, a la gracia quiero aumentarle que tienes que, o sea, aceptas a Cristo, pero tienes que agregar otra cosa. Como lo estaban haciendo los hebreos, hermanos, que los hebreos sí tenían y reconocían a Cristo como su Mesías, pero que seguían teniendo al mismo nivel la creencia en los ángeles, guardar las fiestas, comidas, cómo vestir, ¿qué más?
el duro trato al cuerpo. Todo eso, hermanos, lo tenían y lo creían y lo tenían a nivel de Cristo. Eso, hermanos, hacía que le quitara la autosuficiencia a Cristo. Estaba haciendo que ya no eran salvos por la fe, sino también por las obras. Lo que hoy muchas sectas, hermanos, te dicen, sí, acepta a Cristo, pero tienes que guardar el Shabbat, no tienes que comer cerdo, entre muchas cosas. Le están quitando la autosuficiencia a Cristo. O como hay muchos, no, o sea, creen en Cristo, pero creen otra cosa más también. Eso es quitarle la autosuficiencia a Cristo. Porque no estaban creyendo en el Melquisedec, ¿sí? En todo eso, hermanos. Y por eso el autor les dice, a ver, no es así. Por eso el autor peleó con todo eso, lo que ellos creían. Y les viene a decir, no. El único que hoy puede llevar a la perfección y te puede llevar a la perfección es Cristo Jesús. Porque todo eso lo de antes solamente era la sombra de Él, de lo verdadero. ¿Sí? Por eso es que también vemos ahí, hermanos, que muchos de los que hoy dicen que tu salvación se pierde, se toman precisamente de Hebreos, de donde son las partes más fuertes exhortativas. Ajá. Pregunto aquí, hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que se pierde su salvación? Después de este estudio ya no. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo y lo reconoces como tu Señor, dice Efesios que viene el Espíritu Santo y que nos sella con el Espíritu de Dios, que son las arras de la promesa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, un cristiano no puede perder su salvación, ¿sí? No la puede perder, pero desafortunadamente, hermanos, muchos que dicen que la salvación se pierde se toman precisamente de estos versículos de Hebreos, como en el capítulo 6, del capítulo 13 en adelante, que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Cuanto más aquel que pisoteara la sangre del Hijo. Y dice, ve, se puede perder tu salvación. Pero todos estos hermanos que lo usan no tienen ni siquiera, han hecho un estudio panorámicamente de la carta. Solamente se toman de versículos, sin tener un estudio profundo de toda la carta. Y que por qué el autor habla de esa manera. ¿Por qué se dirige con ellos de esa forma? Cuando ya conocemos, hermanos, nuestro panorama es totalmente diferente. ¿Sí? Porque esos versos que ellos toman, por ejemplo, del capítulo 6 y del capítulo 13, del capítulo 11 en adelante, que habla precisamente que aparentemente pierdes la salvación, estos versículos no están hablando de la salvación. ¿Por qué? Porque ya conocemos que hay un contexto, ya hemos venido viendo que hay un contexto, que era renunciar a Cristo en ese tiempo, hermanos, ¿sí recuerdan? ¿Cómo era la forma de renunciar a Cristo? No es como hoy, hermanos, que yo no sigo a Cristo, ya me voy de la iglesia y ya no vuelvo, ya no sigo a Cristo. No, ya vimos que cómo era la forma de renunciar a Cristo. No era como usualmente hoy te lo hacen ver, te lo predican. ¿Y por qué pasa esto? Porque te predican puramente devocionalmente, nada más. Lo devocional no es que no sea malo, simplemente que tenemos que conocer primero lo histórico, lo teológico, doctrinal, y así podremos aplicar bien lo devocional. Pero ¿qué vemos ahí en las iglesias? Hoy en las iglesias aplican más lo devocional, y nada de histórico ni nada de teológico, doctrinal. Por eso vienen esos errores, graves errores hoy en la iglesia. ¿Sí? Pero hoy nosotros, hermanos, que ya tenemos entendimiento de lo que habla la carta a los hebreos, hermanos, nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación, porque descansa en Cristo Jesús. ¿Sí? Y esos versos que toman, obviamente no tienen peso para decir que la salvación se pierde, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si tú has creído en el Señor Jesucristo, hermano, lo tienes todo, hermano. No necesitas nada más, hermano. Tú no vas a hacer algo para cambiar. ¿Quién lo va a hacer? Cristo. El Espíritu Santo que mora de ti. Si es que has nacido de nuevo, o hemos nacido de nuevo. Filipenses dice que el que inició la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Pero a veces el cristiano dice, no, yo
yo quiero ayudarle a Dios esforzándome y aumentándole a la gracia. No, hermanos. Como dije, nosotros hoy estamos en un privilegio porque no estamos bajo esas circunstancias. Solamente el que cree en el Señor Jesucristo y sea salvo. Cuando creemos en Cristo, aceptamos al Señor, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, en nosotros, mora en nosotros. El Espíritu Santo no se va, hermanos. Es otro grave error que muchos dicen que el Espíritu se va. El Espíritu no se va, hermanos. Es que muchos toman del Antiguo Testamento que venía el Espíritu y se iba. Hoy no, porque la forma de obrar de Dios es diferente. El Espíritu viene a tu vida, permanece contigo. ¿Qué pasa cuando pecamos? Se contrista el Espíritu Santo. ¿Y por qué se contrista el Espíritu Santo, hermanos? Porque sí. Para hacernos reflexionar que estamos actuando de una forma errónea, equivocada. Ese es el trabajo de Dios en nosotros. Para todo aquel que ha nacido de nuevo. No necesitas nada, como estaban haciendo los hebreos, que poniendo su fe en ángeles, en Melquisedec, en las fiestas, en guardar todo eso para decir, con esto llego a mi perfección. No. Y muchos hoy cometen ese error. Nosotros solamente tenemos que tener a Cristo, que nos es suficiente, porque Él es el clima perfecto, ¿sí? La forma en que Dios hoy habló para con nosotros. ¿Sí, mis amados hermanos? Entonces, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, hermano. Deja que Dios te perfeccione. ¿Qué debemos hacer? Reconociendo nosotros nuestras debilidades, nuestra concupiscencia delante de Dios. Dice que a diario tenemos que ponernos a cuenta con Dios. A diario tenemos que tener esa comunión con Dios. La oración, devocional, crecimiento en el Espíritu. Queremos crecer, necesitamos comer. Yo les pregunto, hermanos, si no comes físicamente, estamos débiles, ¿no? El cuerpo necesita comida física. Pues así como el cuerpo necesita comida física, así también lo espiritual, hermanos. De otra forma no crecemos. Nos mantenemos como macetas nada más de corredor. Y de ahí no pasamos. Y podemos tener 30, 40 años en la iglesia. Y ahí nos quedamos. Y sigue abundando el pecado. La forma que podemos crecer es oración, comunión con Dios y lectura de la Biblia para que crezcamos. Y esto no lo hacemos para ser salvos, esto lo hacemos porque ya somos salvos, hermanos. El Espíritu nos impulsa a hacer eso. Mientras más tú te metas a la palabra de Dios, más, hermanos, vas a crecer. Más vas a ser lleno de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, amados hermanos? Pinta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, En eso tenemos que crecer. Amor, mansedumbre, paciencia, benignidad, todo eso tenemos que crecer contra las otras cosas que tiene nuestra carne. ¿Cuántas son? Pues esos hermanos tenemos que convertir, el Espíritu tiene que convertir en nosotros a los frutos, el fruto del Espíritu. ¿Sí? Eso lo hace Dios, hermanos. Nosotros vamos a reconocer delante de Dios nuestras concupiscencias, hermanos. ¿Sí? No decir, yo me voy a esforzar porque yo voy a ser bueno. Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. O sí, soy salvo, pero voy a agregarle algo para ayudarle a Dios. No, hermano. Eso ya no es por gracia, sino por obras de la ley. Y por la ley nadie es salvo. ¿La ley es mala? No, pero nadie puede cumplir la ley, hermano. Si vas a guardar algo de la ley, tienes que guardar todo. Y nadie, ningún ser humano, hermanos, puede hacer eso. El único que puede hacer eso fue Cristo. Amén. Por eso, por medio de Él, nosotros somos salvos. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo. ¿Sí? Él es nuestro reposo. Damos al descanso cuando aceptamos a Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, si tú tienes a Cristo en tu vida, deja que Él obre en tu vida, hermanos. Él hace el resto, hermanos.
das ese crecimiento en ti, le das esos frutos del Espíritu, los empieza a que crezcan en ti, en mí, en cualquiera que ha aceptado a Cristo, hermano. No necesitamos nada más. Eso era prácticamente lo que el autor les estaba mostrando. Les estaba mostrando a llevarnos una reflexión, hermanos, hablando del capítulo 11 en adelante, para que ellos evaluaran, hermanos, los hebreos, como los hebreos de la diáspora, que si querían dejar a Cristo por lo anterior, hermanos, para volver a lo anterior. ¿Y cuál era lo anterior, hermanos? Lo que acabo de mencionar. Que guardaban la creencia en los ángeles y todo eso, ¿no? Entonces les dijo, les hizo esa reflexión para si ellos querían dejar a Cristo por irse a lo demás. ¿Sí? Para ir a todo lo que antes hacían, hermanos. Volver a lo antiguo. ¿Para qué, hermanos? Para salvar sus vidas. Porque recuerden que los hebreos estaban siendo perseguidos. ¿Por quiénes? ¿Por qué? Porque se les consideraba, aparte de una secta, se les consideraba enemigos de quién? Del César, del emperador. Porque en ese tiempo había un culto al emperador. Y se le consideraba al emperador como una divinidad. Y ellos obviamente le dijeron, nosotros solamente tenemos a un rey y a un señor, a Cristo Jesús. Eso obviamente para el emperador fue gravísimo. Todos los acusaban de todo eso, hermanos. Y es lo que le está haciendo el autor. O sea, quieren dejar a Cristo para volver a eso, para solamente salvar su vida terrenal. Jesús dijo en los evangelios, no temas al que mata el cuerpo, sino tema que ¿quién? Al que mata el cuerpo y el espíritu. ¿En dónde? A ver, mi amigo Adrián. ¿Dónde? Dice. ¿El texto? No. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino temer a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. ¿En dónde? En el agua del cuerpo. ¿Sí? Jesús lo dijo ahí, está por una parte de los evangelios. Ajá. Entonces, obviamente les dice el autor, a ver, nos lleva a la reflexión. ¿Van a dejar todo esto a Cristo por volver a los rudimentos? ¿A todo esto que ustedes? No. ¿Para qué? ¿Para que salvar su vida? ¿Para salvar su vida física? Pues hermanos, que los hebreos, hermanos de la diáspora, estaban, hermanos, considerando, no estaban considerando algo que era, hermanos, la suficiencia de Cristo. Por eso es que el autor, hermanos, si ustedes ven cada versículo, cada capítulo de lo que va a hablar. Tiene parte exhortativa, ¿sí? Tiene también algo de teología, hermanos, ¿sí? De exposición, hermanos. Y por eso les dice que si ellos iban a dejar a Cristo por todo esto, porque ellos no estaban considerando, hermanos, la suficiencia de Cristo, hermanos. Por eso lo estaba llevando a esa reflexión sobre si valía, hermanos, la pena dejar a Cristo por volver a todo lo anterior. ¿Sí? Porque les decía que si ellos volvían a todo lo anterior, hermanos, que vimos aquí, no están. Esto, hermanos, no los santificaría, hermanos. No les quitaría el pecado, hermanos. Todo lo de atrás no les quita el pecado. En el Antiguo Testamento, cuando hacían los sacrificios, hermanos, ¿eso te quitaba el pecado? No. Porque eso era sombra de Cristo, quien sí te quita el pecado. Pero todo eso que practicaban, no, porque solamente no te quitaba el pecado, te cubría el pecado, ¿no? Pero no te lo quitaba, no te justificaba delante de Dios. Y le dice, eso no les quita, no los lleva a la perfección, no les quita el pecado, no los hace libres de conciencia.
no los perfeccionará, etc. ¿Cuál? Lo que ellos tenían su vista en los ángeles, en todo eso, hermanos. En las dietas, en guardar el Shabbat, todo eso, hermanos. Eso no los santifica, eso no los perfecciona, eso no les quita el pecado. Les dijo, todo eso solamente es posible en Cristo Jesús. En Cristo Jesús sí, eso es posible. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es superior a todas aquellas mediaciones que vimos, hermanos. Todas aquellas mediaciones que Dios usó en el Antiguo Testamento, hermanos, solo eran sombra. Solo eran mediaciones que traían, que anunciaban el mensaje, la palabra viva. Y ese mensaje era Cristo Jesús. Eso solamente se llevaría, hermanos, en Cristo Jesús, porque Él es superior a toda creación. Eso incluía, hermanos, a los ángeles, al sacerdocio, a los profetas, etcétera, hermano. A Moisés, a Josué, a todos esos del Antiguo Testamento, hermanos, que fueron hombres que Dios levantó. Todo eso, hermanos, solo era tipología y sombra de Cristo Jesús. Nada más. Por eso es que en eso no había perfección. La perfección vino solamente en Cristo. A aquellos que anunciaron el mensaje, la palabra viva, hermanos. Pero les dicen, el Hijo sí hay todo eso. ¿Por qué? Porque el Hijo no es creación. No es creación el Hijo. El Hijo es creador, hermanos. Inmutable, hermanos. ¿Por qué Cristo es inmutable? Puesto que Cristo fundó la tierra, hermanos. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una pregunta. Según el Antiguo Testamento, hermanos, ¿quién fundó la tierra? Fundó la tierra. Ajá. Según el Antiguo Testamento, si lo han leído, ¿quién fundó la tierra? ¿Quién fue su hermano que la fundó? ¿La tierra? No. No, ¿quién la No, creó? la fundó. ¿Quién la fundó? Dios, porque dice en el primer versículo de Génesis, De Génesis. en el principio Bien, Dios creó. en Efesios capítulo 1 también nos da. En el principio creó Dios los cielos y la La Biblia dice Jehová Dios, ¿no? Bien. ¿Sabían, hermanos, que Jesús también es Jehová? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo sabían? Que Jesús también se le dice Jehová, igual al Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Lo que pasa, hermanos, que se ha creído, hermanos, erróneamente, hermanos, que Jehová solamente es un nombre para el Padre. Jehová solamente es un nombre para el Padre. Pero Jehová, hermanos, no solo se aplica exclusivamente al Padre, hermanos, sino que también es un nombre de las tres de la Trinidad, hermanos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas. Las tres personas, que ya obviamente en la teología propia estamos viendo todo eso, hermanos, sobre la Trinidad. ¿Cómo explicar la Trinidad? Porque también a veces hay conceptos erróneos que los cristianos usamos para explicar la Trinidad, el cual usamos el agua, el huevo, las frutas, el trébol, El durazno. las dimensiones, El durazno. El pentagrama, no, el triángulo, ¿no? El triángulo. Y a veces nosotros los cristianos usamos esos tipos de ilustraciones para explicar la Trinidad. Estas formas son incorrectas, hermanos, ¿eh? Las formas de explicar la Trinidad con esas ilustraciones es incorrecta. La más reconocida es el agua, que más se usa, pero es errónea, porque sin darnos cuenta, hermanos, estamos abrazando el modalismo. ¿Sí? ¿Qué es el modalismo? El modalismo tiene la creencia, hermanos, de que Dios es una persona disfrazándose de 3 personas distintas. Eso es modalismo, hermanos. Dios no es así, hermanos. Pero bueno, es otra clase de que estamos viendo en introducción con mis amados hermanos. Entonces, hermanos, Jehová, hermanos, se puede aplicar para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Así que no hay ningún problema, hermanos, cuando se hable de Jehová.
como un nombre o como una prerrogativa atribuida al Hijo, hermanos, porque Jehová se puede usar para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, porque es un nombre aplicado a la Trinidad, hermanos. ¿Sí? No pienses solamente que se refiere al Padre, hermanos, no. Es un error que a veces los mismos evangélicos, hermanos, hemos cometido, o sea, transmitido por años erróneamente. ¿Sí? Pero Jehová, hermanos, se refiere a la divinidad completa, por eso se aplica tanto al Padre como al Hijo, al Espíritu Santo. Por eso que al Hijo se le dice Señor. ¿Sí? Al Hijo, ¿lo han visto en la Biblia que se le dice Señor? ¿Sí? Este término, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿quién sabe cómo es? Mi hermano Adrián. El término Señor en el Antiguo Testamento, en el original. Se usa la palabra Elohim, me parece, ¿no? No, en el griego. Señor. Es curioso. En el Nuevo Testamento, en el griego, para dirigirse al Señor, se aplica la palabra en el griego kurios, que es Señor. La misma referencia, hermanos, que se hace en el Antiguo Testamento para decir Jehová es que Adonai. Adonai es que Señor. Señor, ¿sí? El Señor. A Jesús se le reconoce como Jehová, el Dios eterno, hermanos. Por eso que la Biblia dice que por eso dice en el principio, tú fundaste la tierra. A Jesús se le reconoce. Porque también a Jesús se le conoce como Jehová. Y ya vimos que tanto en el griego, para decir Señor, es la palabra kurios, que significa Señor, y en el hebreo es Adonai, que es Señor. ¿Sí? Adonai en hebreo, ¿verdad? Adonai en hebreo. Y en Curios en griego. En griego es kurios. En griego es kurios. Disculpe, una pregunta nada más. Sí. ¿Curios con K o con K de kilo, sí. ¿Sí? Y esto afirma, hermanos, que Jesús es antes que la creación, hermanos. No como mucho lo quieren hacer ver que Jesús fue creado, porque también se agarran ahí de ejemplos de versículos que ya vimos que dices, mi hijo amado eres tú, yo te he creado hoy. Y dice, no, Jesús fue creado en ese momento. Pero no, porque vemos que ese hoy no está sujeto al tiempo, a las leyes. ¿Sí? Entonces, ese hoy habla que no está sujeto al tiempo, no está sujeto a la ley, al tiempo cronos, hermanos. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús es antes que la creación. Y si Jesús es antes que la creación, hermanos, no puede ser un ser creado, hermanos, como muchos lo sustentan, o como muchas sectas lo quieren hacer ver, hermanos. ¿Sí? Que no le dan la dignidad a Cristo, que Él es Dios, sino que solamente es un ser creado, hermanos. Y eso es todo lo que nos estaba llevando el autor a los hebreos. Por eso les dice, en el principio, Dios habló de muchas maneras en el pasado, pero hoy lo hace por el Hijo. Esa es la forma en que hoy, hermanos, Dios nos habla. Por el Hijo. ¿Y dónde está, dónde dejó escrita la palabra el Hijo? ¿Su palabra? Ahí, hermanos. A partir del Nuevo Testamento. Ahí exactamente. Entonces, si nosotros hoy queremos llevar un mensaje, ahí está, hermanos. Hoy no es que existen profetas, no es que existen como profetas que hoy están saliendo, que andan adivinando el futuro, tu futuro, que vas a ser próspero, que Dios te va a llevar a las naciones. Dios me habló. Dios me está hablando en ese momento, me está diciendo, hermano Javier, que a ti te va a llevar a las naciones, vas a ser grande en las naciones, van a seguir muchos. Ese no es un profeta, hermanos. Esas son adivinaciones, hermanos. Porque esos son profetas de oficio, y profetas de oficio ya no existen hoy. Porque esos fueron bajo un contexto judío,
que traían el mensaje de Dios, que era Cristo. Hoy el Hijo habla por medio de su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Hoy el profeta para el mundo, hermanos, es Cristo a través de su iglesia. Amén. No hay profetas que te anden adivinando el futuro, que ven que Dios me habló y que dale más a Dios para que Dios te multiplique. No, hermanos. Eso el apóstol Pablo ya no lo decía. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, volvemos. Cristo no obviamente es una creación ni un ser creado, hermanos, como muchos lo piensan en esta parte, o como los unicitarios. ¿Sí? O los arrianos. ¿Quiénes son los arrianos? Arrianos dice. Arriados no, arrianos. Era una secta, ¿sí? Pero hoy en día hay una secta que está adoptando sus creencias de ellos, hermanos. Porque tienen ese modo de pensar, esa misma manera de pensar. ¿Sí? Niegan la divinidad de Jesús, ¿no? Niegan la divinidad de Jesús. Pero ¿por qué, hermanos, la niegan? Porque quieren hacer una doctrina de un solo versículo sin hacer, ¿sí? Sin haber hecho un estudio profundo de la Biblia, de su panorama general o epístola. Y solamente porque aquí quieren hacer una doctrina de una frase o de un versículo para formar una doctrina que la Biblia jamás está respaldando, hermanos. Ese es el problema de las sectas, hermanos. Querer hacer una doctrina en base a una frase, versículo, o poniendo mucho énfasis en la gramática. Por eso vienen nuestros errores, hermanos. Pero alguien me puede decir, a ver, ¿cómo estás seguro, hermanos, de que Jesús es Dios? La Biblia lo dice. ¿En qué parte lo dice, hermano? Sí lo tengo, permítame. ¿Dónde afirma a ver, ¿cómo estás seguro que te dices que Jesús es Dios? A ver, ¿dónde sacas esa teoría o sacas ese pensamiento? De hecho, lo repite en varias ocasiones, mi amado. Sí, en varias. Espérenme. ¿Dónde dice que Jesús es inmutable? Pues en la misma carta de los hebreos nos lo está diciendo. ¿Eh? Vamos a En los primeros cuatro De los primeros, versículos. del 1 al 4. vamos a ir a Hebreos 13:8, hermanos. ¿Cuál? Hebreos 13. Hebreos 13, capítulo 8. Amén. Amén. Y le voy a pedir a un hermano fuerte, valiente, esforzado, que le dé lectura. ¿Quién guste? ¿Puedo ser yo? Ah, no, el hermano Javi. ¿Quién gusta? La palabra de nuestro Dios dice 3:8. 13:8. Jesucristo, la palabra de Dios dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hasta ahí, hermano. Jesús es el mismo de ayer y hoy por los siglos. ¿Sí? ¿Qué significa esto, hermanos? Que Jesús es inmutable, hermanos. Jesús es inmutable. Porque si se dan cuenta, hermanos, ahí no dice Señor, ¿verdad? No dice Señor, ¿verdad? O Dios. ¿Qué dice el texto, hermanos? Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Y esto, hermanos, es inmutabilidad, hermanos. Ajá, usa la palabra aión, significa eterno. Ahí. Aión. Si ustedes quieren consultarlo, hermanos, vayan a una versión interlineal, hermanos. Es bueno que ustedes tengan todos una versión interlineal. ¿Qué es una versión interlineal? Una versión en griego, hermanos, al español.
Ujú. Significa eterno. Ahora, mis amados hermanos, lo interesante de todo esto, amados hermanos, que la palabra Jesucristo no solo es un título, hermanos, no solo se aplica en la forma divina, sino que también se aplica para la forma humana de Cristo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una palabra compuesta. Jesús más Cristo, hermanos. ¿Qué significa Cristo, hermanos? Mi hermano Adriano. Por favor, no tengo Cuando fue crucificado, ¿no? Después de ser crucificado. Buen punto, hermanos. Pero específicamente, ¿qué significa la palabra Cristo? El Hijo de Dios hecho hombre. ¿No? Por ahí va, pero... Mesías. La imagen de El hermano no deja de estar hablando. Ya deja hablar a mi hermano. ¿Qué, hermano Adrián? Es el ungido. El ungido. ¿Y la palabra Jesús? Cristo significa el ungido. ¿Y la palabra Jesús qué significa? Salvador. Salvador. Sí. Es un hombre humano, hermanos. ¿Sí? Y esto, hermanos, aunque obviamente aquí, hermanos, no es que Jesús pierda su inmutabilidad, hermanos. Como muchos creen que cuando Jesús vino a este mundo, dejó de ser Dios, hermanos. Y que hay muchas teorías de eso sobre, hermanos. Hay muchas teorías o más menos que Dios no, igual cuando vino al mundo no tomó una forma no de carne, sino que su carne era como una forma plástica, hermanos. Hay una creencia de esos sectarios, hermanos. ¿Sí? Hay muchas, hermanos. Y muchos dicen que cuando Jesús vino al mundo, como forma de hombre, hermanos, Él aquí no era Dios, hermanos. ¿Sí? Eso es algo erróneo, que perdió su inmutabilidad, hermanos. Cuando Él estuvo aquí en este mundo, en carne, hermanos. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque hoy, hermanos, en las iglesias que se hacen llamar, hermanos, evangélicas, y que están enseñando, hermanos, que Jesús sí era Dios, hermanos. Sí, lo reconocen que era Dios. Pero que en el momento, hermanos, en que Él se encarnó y vino a este mundo, hermanos, Él dejó de ser Dios. ¿Lo ha escuchado, hermano? ¿No lo ha escuchado? Sí. ¿Sí? Muchos tienen esa teoría, hermanos, o esa falsa enseñanza, hermanos. ¿Y de dónde se toman, hermanos, para decir esto, hermanos? De una mala incomprensión, apelando a la kenosis, hermanos. ¿Qué es la kenosis? ¿Alguien sabe qué es la kenosis? ¿O qué significa kenosis? Que no existe. Con cada kilo, kenosis. Bueno, todo este tipo, hermanos, de sectas que piensan que Jesús sí era Dios, pero que en el momento que Él vino a este mundo, hermanos, y reencarnó en un ser humano, dejó de ser Dios, hermanos, se apoyan, hermanos, de una más falsa o mala comprensión, hermanos, de la kenosis. ¿Qué significa kenosis, hermanos? Vaciamiento. Vaciamiento o despojo. Que está precisamente ahí, hermanos, vayamos a Filipenses 2:7. ¿Vaciamiento o qué dijo, perdón? Despojo. Amén. Filipenses 2:7. Hermano, ¿puedo agregar algo antes que avance? Porque es algo sobre lo que decía hace rato. Dice que la palabra Jesús o Yeshua está compuesta de dos palabras, que una es de Yahweh y la otra es de Yahshua,
que significa salvación de Jehová o Jehová salva. Entonces, es un nombre propio de Jesús, o sea que Él es Jehová salvándonos. ¿Sí? Lo que decía hace rato, ¿no? Él es Jehová ¿Sí? y Él viene a salvarnos. Entonces, Entonces, Hebreos, por eso Hebreos 1 dice, hoy Dios habló en hijo. Y hijo, hermanos, no era como hoy lo comprendemos, que dices, mi hijo, a veces como hermanita Raquel tiene su niña, mi hijo. No. En aquel tiempo, hermanos, esa palabra, el hijo de Dios significaba Dios mismo. Así lo comprendían en aquel tiempo, hermanos, los rabinos o los eruditos, hermanos. ¿Sí? No lo entendían como nosotros. Pero ese es el problema, hermanos. Si no conocemos lo histórico, hermanos, lo queremos aplicar a nuestro pensamiento actual el día de hoy. Y eso es lo que hoy pasa mucho en las iglesias, hermanos. Y no es que lo estén haciendo de una forma, ¿cómo puedo decir? Intencional, hermanos. Simplemente es ese conocimiento, hermanos, porque así les han enseñado. Así los han enseñado, hermanos. Y a veces todo queremos aplicarlo bajo nuestro propio pensamiento actual. Por eso hay muchas fallas, hermanos. Esto va a dejar, hermanos, cuando nosotros, hermanos, conozcamos primeramente lo histórico, lo teológico doctrinal, entonces vamos a poder aplicar bien lo devocional. ¿Sí? Pero como hay desconocimiento de eso, pues hoy los maestros aplican solamente lo devocional, hermanos. Y por eso es que veamos que se toman de estos versículos de aquí y de la carta a los hebreos para decir que tu salvación se pierde, hermanos. Bien. ¿Ya tenemos la cita, hermanos? Bien. Hermano. Filipenses 2:7. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí, muchas gracias por su aporte. Y se toman precisamente aquí, hermanos, que tienen más versiones de despojo o vaciamiento, dependiendo de la versión que sea. ¿Sí? Pero se toman de aquí. Y ellos piensan, hermanos, que cuando dice que él se vació o se despojó, hermanos, ellos piensan que sus atributos, se vació de sus atributos divinos cuando él vino a la tierra. O sea que dejó de ser Dios para pasar simplemente a ser un hombre. Ajá. Pero el verso en ningún momento, hermanos, quiere decir eso. El verso dice, se vació de sí mismo, haciéndose, humillándose, tomando forma de siervo, hermanos. Ahora, para dar un mejor ejemplo, hermanos, ¿a qué se refiere esto de que se vació o se despojó? ¿Recuerdan, hermanos, el ejemplo, o has visto el ejemplo, hermanos, que habla la Biblia sobre el rey David? ¿Sí? Cuando la Escritura dice, ahí en el Antiguo Testamento, sobre el rey David, dice que se hizo vil. ¿Sí lo recuerdan? ¿A qué crees que se refiere? Búsquenme esa cita, hermanos, por favor. ¿Cuál? Cuando dice que el rey David se hizo vil, fue cuando danzó. Por Dios me haré. Y hay una alabanza, ¿no? Que me haré más vil por causa de Jehová. ¿Sí? Samuel. 2 de Samuel. 2 de Samuel. ¿Ahí la tienen? No, encontré un dato bien tremendo. Es que, fíjese, mi amado, perdón, pero en ese texto no usa la palabra, bueno, muchos podrían confundirlo, cuando dice que se despojó, no usa la palabra curio, sino usa la palabra que no. Y dice que esa palabra no está diciendo que dejó de ser Dios, sino que lo que está diciendo es que él se neutralizó, como se hizo imparcial, o sea, no dijo, voy a tomar mi deidad para vivir en el mundo. Por eso cuando el enemigo lo tentaba, él no usaba de su deidad para refutarlo, sino que él usaba la palabra de Dios, porque él estaba sometido y él estaba neutral. Era imparcial entre su deidad, o sea, no dejó su deidad, sino que simplemente él se despoja de una forma como neutralizando. Exacto, blindando. ¿Alguien tiene la cita? Yo encontré una, no sé si es la... Dice que es 2 de Samuel 6:22 y dice la palabra de Dios.
Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 6:22. Amén. Y dice la palabra de Dios, y aún me haré más vil, que esta vez seré y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Bien. No sé si dice correcto. Bien, esa parte, cuando dice ahí que sí son más, seré más vil, pregunto, hermanos, ¿a qué se refiere? ¿Se humilló? ¿Acaso el rey David se hizo más pecaminoso, más impío? No, se humilló. Yo, hermanos, ¿sí? Él se humilló a sí mismo, así, sabiendo que él era de la realeza, hermanos, ¿sí? Estaba entre ¿qué? Entre el pueblo. Entre el pueblo. Entre el pueblo, hermanos. Pero pregunto, ¿dejó de ser rey? No. Era rey en ese momento, ¿sí? Entonces esa parte, de ahí es donde se toman ellos, dicen que se despojó. Ellos piensan que Dios, cuando Cristo vino a este mundo, despojó de todo atributo divino, ¿no? Porque tienen una mala comprensión de la genosis, hermanos. Y no se refiere a eso, sino que se refiere al ejemplo del rey David, que él se humilló y estuvo entre él, siendo de la realeza, hermanos, bajó al pueblo, pero nunca perdió su reinado, ¿sí? En ese momento él hubiera sido orden y lo ven como era un rey. A eso se refiere cuando Jesús vino a este mundo. Lo que dijo mi hermano, blindó su divinidad. Por eso recuerdan, hermanos, cuando la mujer del sagrado dice, ¿quién me tocó? Y le dice, ¿qué le dijeron sus discípulos? Ay, Señor, pues tenemos todos apretados y tú preguntas, ¿quién te tocó? Dice, no, alguien me tocó porque el poder salió de mí. Jesús cuando vino, hermanos, es una forma como blindar su divinidad, hermanos. Pero jamás, hermanos, dejó de ser Dios. Esto se ha dado por mala incomprensión. Por eso es que muchos dicen que no, que Dios se despojó y que muchos dicen que solamente era hombre, que otros era una tercera creación, naturaleza como híbrido. Hay muchas teorías, muchas creencias, hermanos, que se creían en aquel entonces, hermanos, que hasta hoy, hermanos, siguen esas creencias respecto a Cristo, hermanos. Pero aquí cuando dices que se humilló, o sea, así como el rey David se bajó del pueblo siendo una realeza, así Jesús vino al mundo a mezclarse con nosotros. Pero jamás dejó de ser Dios. 100% Dios, 100% hombre. 100% Dios. Todo el honor, ¿no? Antes de cualquier... Bueno, aquí está bien, dice eso. Ah, esa es solo otra versión. Es otra versión completamente diferente de lo que he escuchado. Así está. Hermano, ¿puedo leerlo? Sí. Dice aquí, al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Y esto concuerda con esta palabra que no, porque dice que la palabra que no significa fe vana. Quiere decir que él dejó de poner su fe en su deidad. O sea, él no se confió de su deidad, sino que confió en Dios. O sea, se despojó, dice ahí, para poner su mirada. Por eso él siempre estuvo sometido a su padre, pero la deidad nunca fue quitada. Es como cuando nosotros, un ejemplo, hermanos, cuando nosotros, que Dios nos ha capacitado, nos ha dado más a algunos. Y vemos un hermano que, puede haber hermanos que tengan más conocimiento, pero también hay hermanos que pueden tener mejor conocimiento. Nosotros tenemos que bajarnos a su nivel. Si el hermano viene con algo, no, tú no discutas, bájate a su nivel. ¿Sí? Es humillarnos, hermanos. Pero eso no quita que mi conocimiento ya lo perdí. ¿Sí? Sino es humillarnos. ¿Sí? Ponernos a su nivel. Así Jesús lo hizo, pero no dejó de ser Dios, porque él tenía sus atributos divinos. Aquí cuando estaba en la tierra y era hombre, tenía sus atributos divinos, simplemente que fue una forma como de blindarlo. ¿Sí? Por eso que vemos que en ciertas ocasiones también cuando lo iban a arrestar, manifestó su poder. ¿Qué pasa en la Biblia? ¿Qué pasó ahí? Cuando lo fueron la noche que lo fueron a arrestar al Señor Jesús, que lo entregó Judas. Él se entregó. Ajá. No lo capturaron. Él se ¿Pero entregó. qué pasó ahí? Ellos se fueron como para atrás. Bueno. Cuando le preguntaron, ¿quién es Jesús? ¿Qué dijo él? Yo soy. Yo soy. Yo soy. No, ¿Qué salió de él? Dijo él, yo soy.
Yo soy. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Varios cayeron. De rodillas. Sí. Sí, Dejó saber su atributo divino. sí, así es. No es como decirnos que Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre lo abandonó, que salió de él. No. Es un modalismo, hermanos. ¿Sí? Muchos dicen que Jesús solamente era el estuche. No. Hay muchos tipos de falsas enseñanzas, hermanos, y que hoy muchos, incluso cristianos, hermanos, creen eso. Entonces ahí vemos el término hacerse vil, hermanos, se está refiriendo a humillarse, hermanos, como lo hizo el rey David. De esa misma forma lo hizo el Señor Jesucristo, hermanos. Pero no quiere decir, hermanos, que estaba cambiando su naturaleza, hermanos. Su realeza. Es en el caso del rey David, hermanos. ¿Sí? Sino que obviamente se humilló, se bajó al pueblo, hermanos. Estuvo entre el pueblo. Aún sabiendo cuando él era de la realeza, hermanos. A eso se refiere, hermanos, con la palabra ikenoxis. Vaciamiento o despojo, hermanos. ¿Sí? Eso mismo, hermanos, pasó con Cristo. Cuando la Biblia dice que Cristo se vacía, se está hablando en el sentido de humillación. ¿Sí? Y el mismo contexto, hermanos, de Filipenses, si ustedes lo leen en su casa, hermanos, todo el contexto, ahí de Filipenses capítulo 2, si quieren tener mejor entendimiento, toda la carta, hermanos, lo explica, hermanos, que Jesús se humilló, haciéndose obediente, hermanos, dice, ¿hasta dónde? Hasta la cruz, y muerte en la cruz, hermanos. O sea, se humilló totalmente, Me hermanos. parece que dice que se humilló hasta lo sumo. Hasta la muerte. Sí, hasta la muerte. Hasta la muerte, humillándose hasta la muerte de cruz, hermanos. Pero eso no quiere decir, hermanos, que él, hermanos, abandonó o se fueron sus atributos divinos, hermanos. Para nada, mis amados hermanos. Lo que Jesús hizo mientras estaba aquí en la tierra, hermanos, fue ocultar sus atributos divinos. Solo algunas veces, hermanos, vemos que la Biblia nos dice que los ejerció, como en el caso, hermanos, de la mujer con flujo de sangre, en la vez que Jesús iba a ser entregado, que lo entregó Judas. ¿Y dónde más, hermanos? Ajá, obviamente, pero no otro. Cuando dejó salir su poder, su divinidad. Podría ser cuando habló con el otro que iba a crucificar, que le dijo que iba a estar con ¿Barrabás? él. No. Cuando juró al endemoniado. ¿Cómo fue la pregunta exacta? ¿Dónde, aparte de las dos veces que vemos en la Biblia que Jesús dejó salir sus atributos divinos, aquí cuando estuvo en la tierra, que ya vemos que fue cuando Judas lo iba a entregar o lo entregó, el otro cuando obviamente ¿se fue el otro? Cuando la mujer, sí. Cuando cuidó a los leprosos, ¿no? Y a todos los que estaban Leprosos. enfermos y tuvo que llegar la hija del barco. La hija de Caá. Cuando salieron un soldado, No, cuando salvó y cuando Cuando, ya me di cuenta que sí leen la Biblia, hermanos. salvó al hijo del soldado del ejército. Ajá, ¿dónde más? cuando caminó sobre el agua, Cuando caminó sobre el agua. cuando resucitó, cuando volvió a presentarse ante ellos. De hecho, desde que se les aparece hasta que toca tierra, llega curando. Y llega con todo el poder, ¿no? Entonces. En el primer. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? El vino en las bodas de Caná. Ahí el Señor dejó salir sus atributos divinos, hermanos. Amén. ¿Sí? Entonces Jesús, hermanos, nunca, cuando estuvo aquí en la tierra, dejó de ser Dios. Jamás, hermanos. ¿Sí? Simplemente, hermanos, que vemos ahí que los ejerció, pero en todo lo demás, como que estaban blindados, los cubrió, hermanos.
pero nunca mostró, hermanos, en su total magnitud, hermanos, sus atributos. Los mantuvo de una forma, digamos, blindados para que los hombres no contemplaran su forma divina, hermanos. Para eso lo hizo el Señor. De él, hermanos. Y como dije, hermanos, hasta aquí concluimos. Que viene a ser más bueno, hermanos. Vamos a ver puntos que también sean desconocidos, que tienen mal conceptos hoy en la iglesia. Vamos a hablar de eso. Entonces, hermanos, ya para cerrar, hermanos, tenemos claro, hermanos, que aquí, en la carta a los hebreos, hermanos, nos quiere dar el mensaje del autor, o obviamente se los dio ahí, hermanos, es que ellos solamente necesitaban a Cristo, aceptarlo como su Mesías, y era más que suficiente. ¿Sí? Hoy Jesús, ¿qué nos quiere decir, hermanos? ¿O cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Porque no estamos viendo el panorama de ellos. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir hoy el Señor por medio de la carta a los hebreos, hermanos? Quien ha sido, fue y será nuestro Señor. La superioridad de Cristo. Que no necesitamos a nadie más. ¿Sí? No necesitamos a nada más en nuestra vida, solamente a Cristo, hermanos. ¿Sí? No necesitamos creer en otras cosas o aumentarle a la gracia cosas para decir, ok, Señor, soy salvo, pues yo te voy a ayudar. ¿Cómo? Siendo bueno. No, hermanos, eso lo hace el Señor en nosotros. Si nosotros pudiéramos, ya lo hubiéramos hecho. Nosotros, obviamente, hermanos, no podemos por nosotros mismos. Solo en Cristo Jesús podemos tener esas victorias. Y para la gloria de Él, hermanos. Bien, espero que hasta aquí concluimos, mis amados hermanos. Si primeramente Dios lo permite, si no viene antes, no, pues ya nos vimos. Y estaremos aquí en el siguiente domingo, si Dios lo permite. Con esto, hermanos, ya prácticamente